Lección 34. Delitos contra el orden público. 1. Concepto de orden público. Esta expresión se utiliza normalmente en los siguientes sentidos. El orden público material o en sentido restringido, implica una situación de orden o normalidad en la convivencia de una comunidad. El orden público formal o en sentido amplio, es un concepto elaborado doctrinal y jurisprudencialmente, que hace referencia al orden general de la sociedad. En este capítulo, se entiende que el bien jurídico protegido es el concepto de orden público material. 2. Sedición. 1. Tipo básico. El art. 544 CP dispone que son reo de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Los elementos característicos de la sedición son: a. Se requiere un alzamiento. b. Este alzamiento ha de ser público y tumultuario. c. Que se realice por la fuerza o fuera de las vías legales. Sujeto activo. El número de personas que participen ha de ser necesariamente plural. Sujeto pasivo, va desde el poder legislativo hasta las corporaciones públicas, pasando por la autoridad y los funcionarios públicos. Es un delito que se comete con dolo específico. Se debe impedir la aplicación de las leyes o que cualquier autoridad, funcionario o corporación oficial ejerza sus funciones o se cumplan las resoluciones administrativas o judiciales. 2. Otras singularidades del delito de sedición. A. Penalidad. Se establecen diferentes penas para los intervinientes en el delito de sedición. Para los meros partícipes, pena de 4 a 8 años de prisión y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 4 a 8 años. Para aquellos que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición o fuesen sus principales autores, pena de prisión de 8 a 10 años, y con la de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. b. Supuesto atenuado. Se contempla una atenuación de la pena, que podrá ser rebajada en 1 o 2 grados, en el caso de que la sedición no llegue a entorpecer de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya ocasionado la perpetración de otro delito grave. Se trata de un delito de mera actividad. c. Actos preparatorios. La provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en 1 o 2 grados a las previstas respectivamente. 3. Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. 1. Bien jurídico protegido. La cuestión sobre cuál es el bien jurídico protegido en el delito de atentado contra la autoridad no es pacífica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Un amplio sector doctrinal defiende que el bien jurídico protegido es el principio de autoridad. Otro importante sector doctrinal y jurisprudencial entiende que se protege a través de este delito el buen funcionamiento del ejercicio de la función pública. 2. El sujeto pasivo, funcionario público, autoridad o agente de la autoridad. El delito de atentado y los delitos de resistencia y desobediencia son hechos delictivos que se cometen, exclusivamente, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. Este grupo de personas son los sujetos pasivos del delito. El CP define autoridad como aquel al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. A efectos penales se considera funcionario público a todas las personas en las que concurran los siguientes requisitos. 1. Participación en el ejercicio de funciones públicas. 2. Debe existir una designación pública para el ejercicio de tal función. El concepto agente de la autoridad está establecido en la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que señala que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. También se considerarán actos de atentado aquellos cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. 3. El delito de atentado contra la autoridad, tipo básico. El art. 550 CP castiga a aquellos que agredieren o,
con intimidación grave o violencia, opusieran resistencia grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieran, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Las acciones que describe el tipo son alternativas, siendo suficiente la realización de una sola de ellas, por lo que puede caracterizarse como un tipo mixto alternativo. Las 4 formas comisivas que dan lugar al delito de atentado consisten en 1. Acometimiento. Consiste en un ataque físico violento dirigido contra la autoridad, un agente de la misma o un funcionario público. 2. Agredir. Supone también el empleo de una fuerza o violencia corporal efectiva. El empleo de la fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad de la autoridad, agente de la misma o funcionario público, ya que persigue obligarle a hacer lo que no quiere. 3. Intimidación. Es imprescindible que sea grave. Tendrá tal consideración cuando la intimidación se lleve a cabo a través de una amenaza de realizar un mal grave e inmediato, capaz de infundir miedo o temor en el sujeto pasivo del delito. 4. Resistencia grave. Es aquella actividad realizada por parte del sujeto activo que persigue como finalidad dificultar o impedir la actuación profesional de la autoridad, agente de la misma o funcionario público. Implica la negativa a realizar algo a lo que legalmente está obligado y que así se lo ordena la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Dicha resistencia debe ser grave y activa, lo que implica el empleo de una oposición decidida, con utilización de fuerza real, frente a la actuación del agente o funcionario agredido. El delito de atentado se perfecciona con el simple ataque en cualquiera de las 4 formas previstas en el tipo. Nos encontramos ante un delito de mera actividad. El hecho de encontrarse la autoridad, agente de la misma o funcionario público ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas extiende la protección de funcionarios y autoridades a aquellos supuestos en los que, sin estar propiamente ejerciendo sus funciones, la agresión viene directamente motivada por el ejercicio de la función pública. Se requiere el dolo específico, que se concreta en el ánimo de ofender y menospreciar el principio de autoridad. Pena: prisión de 6 meses a 3 años, si se comete contra funcionario público o agente de la autoridad. Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si se comete contra la autoridad. Existe un supuesto agravado en el caso que la autoridad fuese miembro del gobierno, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, del CGPJ, magistrado del TC, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal. En este caso se impondrá la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. 4. Supuestos agravados. Se impondrán las penas superiores en grado si la agresión se realizara con armas o cualquier otro medio peligroso, acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor, o cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. 5. Punición de los actos preparatorios. Se castiga la provocación, la conspiración y la proposición para los delitos de atentado con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el correspondiente delito. 6. Tipo específico: atentado contra miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 554.1 CP establece un tipo de atentado impropio, donde se castiga con las penas expresadas en los delitos de atentado cuando los hechos se cometieran contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiese sido legalmente encomendado. 7. Atentado impropio contra los particulares que acuden en auxilio de la autoridad. Las mismas penas que para el atentado se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. También se impondrán las mismas penas a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente a los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo en una situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones. b. Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 8. Resistencia y desobediencia grave a la autoridad.
El art. 556 CP castiga a los que se resistieran o desobedecieran gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada que coopere y esté bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pena: prisión de 6 meses a 1 año. La diferencia entre el delito de resistencia a la autoridad y el de atentado es que el delito de resistencia es de carácter más restringido, ya que no menciona a los funcionarios públicos entre los sujetos pasivos del delito. Además, solo se limita a exigir la resistencia sin especial calificación a la autoridad o sus agentes, equiparándola a la desobediencia grave. La desobediencia se configura en función de los siguientes elementos. A. La existencia de una orden o mandato expreso, concreto y terminante, emanado de la autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones legales. B. Requerimiento formal, personal y directo de cumplimiento hecho al destinatario de la orden. C. Obstinada oposición del requerido. D. La desobediencia debe alcanzar una especial gravedad. La conducta es esencialmente dolosa. Desórdenes públicos. 1. Alteración del orden público. A. Tipo básico. El artículo 557.1 CP castiga a quienes, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Pena: prisión de 6 meses a 3 años. Sujeto activo: debe ser colectivo o pluripersonal. Se trata de un delito de resultado, que exige la efectiva alteración del orden público y que se consuma desde el momento en que se produzcan algunas de las diferentes conductas descritas en el tipo: violencia sobre las personas, violencia sobre las cosas o amenazas. Es posible la tentativa. El delito requiere la concurrencia de dolo específico, consistente en que la conducta debe llevarse a cabo con el fin de atentar contra la paz pública. B. Supuestos agravados. Los hechos descritos serán castigados con una pena de 1 a 6 años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, cuando alguno de los partícipes en el delito portase un arma u otro instrumento peligroso o exhibiera un arma de fuego simulada. Segundo, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. Tercero, cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa. Cuarto, cuando se llevasen a cabo actos de pillaje. Quinto, cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Sexto, cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. C. Supuesto atenuado. La entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas. 2. Perturbación grave del orden en lugares públicos. El art. 558 CP castiga a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Pena: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Sujeto activo: cualquier persona. Estamos ante un delito de peligro hipotético. 3. Difusión pública de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público. El art. 559 CP castiga la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Pena: multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año. 4. Daños en servicios públicos esenciales. El art. 560 CP recoge en 3 apartados una serie de supuestos en los que se produce un grave daño en los servicios públicos considerados esenciales. A. Las telecomunicaciones. B. El transporte ferroviario. C. El suministro de agua, gas y electricidad. Sujeto activo: ha de ser colectivo. 5. Perturbación del orden público mediante una falsa alarma.
El art. 561 CP castiga a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. 5. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos. 1. Tenencia de armas prohibidas. El art. 563 CP castiga la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas. Pena: prisión de 1 a 3 años. Bien jurídico protegido: la seguridad pública en abstracto, el monopolio del Estado en el control de las armas y la vida y la integridad física de las personas. El TC considera que las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son aquellas que cumplan los siguientes requisitos. 1. Que sean materialmente armas. 2. Que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite. 3. Que posean una especial potencialidad lesiva. 4. Que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan en especialmente peligrosas para la seguridad ciudadana. El concepto de tenencia ha sido configurado por la doctrina del Tribunal Supremo en base a los siguientes elementos. Objetivo: la tenencia será apreciable tanto si se lleva el arma consigo como si la guarda en el propio domicilio o la oculta en cualquier lugar. Subjetivo: intención de tenerla, es decir, relación entre la persona y el arma que, permitiendo la disponibilidad de la misma, haga factible su utilización merced a la libre voluntad del sujeto. Se considera como un delito permanente y como un delito formal o de mera actividad. Este delito solo puede cometerse con dolo. 2. Tenencia de armas de fuego reglamentadas careciendo de las licencias o permisos necesarios. La tenencia de armas de fuego reglamentadas será castigada con diferentes penas según se trate de: a. Armas cortas. b. Armas largas. c. Cuando las armas carezcan de marcas de fábrica o de número o los tengan alterados o borrados, hayan sido introducidas ilegalmente en territorio español o hayan sido transformadas, modificando sus características originales. Estamos ante un delito doloso, ya que se exige como elemento subjetivo el animus possidendi, es decir, el conocimiento de que se tiene el arma careciendo de la oportuna autorización, con la voluntad de tenerla a su disposición, pese a la prohibición legal. También se configura como un delito de peligro abstracto. 3. Supuesto atenuado. Los jueces y tribunales pueden rebajar en un grado las penas siempre que, por las circunstancias del hecho y del culpable, se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. 4. Depósitos de armas o municiones no autorizados. El art. 566 CP castiga a los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente, con diferentes penas, en función del tipo de armas que integren el depósito. Pena: se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, con la pena de prisión de 5 a 10 años a los promotores y organizadores, y con la de prisión de 3 a 5 años a los cooperadores. Para constituir un depósito de armas de guerra y químicas, biológicas, nucleares o radiológicas basta con la tenencia de una sola de ellas. Pena: si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, con la pena de prisión de 2 a 4 años a los promotores organizadores, y con la de prisión de 6 meses a 2 años a los cooperadores. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, comercialización o reunión de 5 o más de dichas armas. Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimos cualquier actividad consistente en la investigación o estudio de carácter científico encaminada a la creación de una nueva arma de este tipo. El precepto se configura como una norma penal en blanco. 5. Tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes. El art. 568 CP castiga la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asistentes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes.
6. Disposiciones comunes. Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta de una asociación con propósito delictivo, determinarán la declaración judicial de ilicitud y su consiguiente disolución. La potestad judicial para imponer a los condenados por estos hechos la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en 3 años a la pena de prisión impuesta, y la obligación de imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por tiempo de 12 a 20 años, se establecerá cuando los condenados gozaran de la autorización para fabricar o traficar con alguna o algunas de las sustancias, armas o municiones. 6. Organizaciones y grupos criminales. 1. Organizaciones criminales. El Art. 570 bis CP tipifica, en primer lugar, las conductas básicas de promoción, constitución, organización, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales. En un segundo nivel sitúa las actividades de participación activa, formar parte de ella o cooperación económica. A. Concepto de organización criminal. Se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Los requisitos serían los siguientes. 1. Debe tratarse de una pluralidad de personas. 2. Debe existir concierto o coordinación entre los integrantes de la organización que suponga una cierta estructura organizativa. 3. Una consistencia o permanencia en el tiempo. Es esencial la nota de permanencia y estabilidad. 4. El fin de la organización debe ser la comisión de delitos como producto de una voluntad colectiva. B. Tipo básico. El Art. 570 bis CP castiga a los integrantes de una organización criminal que tuviera por finalidad objeto la comisión de delitos. La gravedad de las penas dependerá de 2 circunstancias. 1. La gravedad de los delitos. 2. El grado de participación en la organización criminal. La mera participación o integración en la organización criminal es punible, independientemente de los delitos cometidos en su seno. Dada la naturaleza del delito, de mera actividad y de peligro abstracto, la consumación se produce desde el momento en que se realice alguna forma de colaboración o participación en la organización criminal, sin que sea necesario que se ejecuten, ni tan siquiera que se inicien las infracciones penales que constituyen el objeto de su actividad ilícita. Se trata de un delito doloso. C. Supuestos agravados. Las penas previstas en el artículo anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización a. Esté formada por un elevado número de personas. B. Disponga de armas o instrumentos peligrosos. C. Disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte. Existen supuestos hiperagravados, que se darán. 1. Si concurren 2 o más de las circunstancias anteriores se impondrá la pena superior en grado. 2. Si los delitos fuesen contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos se impondrán las penas en su mitad superior. 2. Grupos criminales. A. Concepto de grupo criminal. Se entiende por grupo criminal la unión de más de 2 personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. Se trata de una figura de carácter subsidiario y residual frente a la de organización criminal. B. Tipo básico. El Art. 570 ter CP castiga los delitos cometidos por quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal, variando la pena a imponer según la gravedad de los delitos para los que se concierten. 1. Delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos. 2. Cualquier otro delito grave. 3. Uno o varios delitos menos graves o la perpetración reiterada de delitos leves. Se trata de un delito doloso. Los supuestos agravados son los mismos que los establecidos para la organización criminal. 3. Disposiciones comunes. A. Disolución de la organización y consecuencias aplicables a las personas jurídicas. El Art. 570 Quater. 1 CP establece que los jueces o tribunales,
en los supuestos previstos, acordarán la disolución de la organización o grupo. B. Inhabilitación especial. Se impondrá a los responsables de las conductas descritas, además de las penas previstas, la de inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización o grupo criminal. C. Actividad desarrollada en el extranjero. El art. 574, 3 CP introduce el principio de extraterritorialidad, bajo el presupuesto de comisión de un hecho típico en territorio español, estableciendo que las disposiciones serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero. D. Arrepentimiento y colaboración con la justicia. Los jueces o tribunales podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos la pena inferior en 1 o 2 grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes. Esto exige la concurrencia de los siguientes requisitos. El abandono voluntario de las actividades delictivas. Colaboración activa con las autoridades con la finalidad de obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables. E. Cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Se impide la clasificación del interno condenado por delito cometido en el seno de una organización o grupo criminal en tercer grado hasta no tener cumplida, al menos, la mitad de su condena. 7. Delitos de terrorismo. 1. Organizaciones y grupos terroristas. A. Concepto de organizaciones y grupos terroristas. Se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características establecidas anteriormente, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella, mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo. B. Miembros de organizaciones y grupos terroristas. Los requisitos establecidos para apreciar la pertenencia a un grupo u organización terrorista son los siguientes. A. La existencia de un grupo u organización terrorista, lo que exige la presencia de una pluralidad de personas, la existencia de unos vínculos entre ellas y el establecimiento de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización o grupo tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con la finalidad de subvertir el orden democrático constitucional. B. Tal pertenencia o integración requiere un carácter más o menos permanente. Se trata de una conducta dolosa. 2. Delitos de terrorismo. A. Definición de delitos de terrorismo. El artículo 573.1 CP considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o al medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivos o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Primero, subvertir el orden constitucional. Segundo, alterar gravemente la paz pública. Tercero, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Cuarto, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Se consideran igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. También tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este capítulo. 3. Delito de adoctrinamiento. El art. 575 CP castiga a quien, con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate. Pena: prisión de 2 a 5 años. La misma pena se impondrá a 1. Quien lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior. 2.
quien acceda de manera habitual a contenidos accesibles a través de Internet cuyo contenido esté dirigido a incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español. 3. Quien adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos a incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista. 4. Quien se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. 4. Financiación del terrorismo. A. Tipo básico. Financiación dolosa. El artículo 576.1 CP castiga al que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmite o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo. Pena: prisión de 5 a 10 años y multa del triple al quíntuplo de su valor. La conducta típica consiste en proveer o recolectar fondos destinados a la comisión de acciones terroristas. Estamos ante un delito doloso. También se trata de un delito de mera actividad, que se consuma con la realización de las conductas típicas, no siendo necesario que los fondos recaudados lleguen efectivamente. B. Supuestos agravados. Si la conducta anterior se hubiese llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, se castigará con la pena superior en grado a la que corresponda. C. Financiación del terrorismo por imprudencia grave. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo del lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada cualquiera de las conductas descritas será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista. D. Financiación del terrorismo por personas jurídicas. 5. Colaboración con organizaciones o grupos terroristas. El art. 577 CP recoge la tipificación y sanción de las formas de colaboración con organizaciones o grupos terroristas. Se contemplan específicamente las acciones de captación y reclutamiento, agravando la pena cuando se dirigen a menores, a personas necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata. A. Colaboración con organizaciones, grupos o elementos terroristas. El tipo objetivo exige que el acto tenga un significado favorecedor de las actividades de la organización. El tipo subjetivo requiere que el sujeto conozca la existencia del grupo u organización terrorista y conozca, además, que el acto que se ejecuta contribuye de alguna forma a sus actividades. La acción típica consiste en llevar a cabo la actividad de colaboración, no siendo preciso la obtención de ningún tipo de resultado. Se trata de conductas de peligro abstracto. Sujeto activo: solo puede serlo aquel que no pertenece a la organización terrorista. Es un delito de mera actividad, en el que el tipo subjetivo exige un dolo específico consistente en tener conciencia del favorecimiento y de la finalidad perseguida. La definición de los actos de colaboración viene establecida en cláusula abierta por la enumeración de los supuestos que la ley considera como tal, y que son, en general, cualquier forma de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de organizaciones o grupos terroristas. Se da un supuesto agravado cuando la información o vigilancia de personas ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas. B. Captación, adoctrinamiento o adiestramiento de terroristas. La decisión Marco 2008/919/Jay amplía el concepto de colaboración con organización o grupo terrorista, asimilando las conductas que tienen por objeto la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o la formación de terroristas. Será la jurisprudencia la que marque los contenidos específicos anteriores. La decisión Marco entiende por tales acciones: captación de terroristas, la petición a otra persona de que cometa cualesquiera de los delitos de terrorismo. Adiestramiento de terroristas, impartir instrucciones sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos. Supuestos agravados: las penas se impondrán en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, cuando los actos se hubiesen dirigido a menores de edad o personas con discapacidad, o a mujeres víctimas de trata. C.
Colaboración por imprudencia grave. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista se hubiese producido por imprudencia grave, se impondrá la pena de prisión de 6 a 18 meses y multa de 6 a 12 meses. 6. Enaltecimiento o justificación del terrorismo y menosprecio a las víctimas. En la tipificación de estas conductas se tiene en especial consideración el supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de los medios de comunicación. El art. 578 CP castiga los actos de enaltecimiento del terrorismo y la humillación o menosprecio de las víctimas. Pena: prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 18 meses. El precepto recoge dos figuras delictivas diferenciadas. 1. Enaltecimiento justificación del terrorismo. Requiere la concurrencia de los siguientes elementos o requisitos. A. La existencia de acciones o palabras por las que se enaltece o justifica. B. Que tal enaltecimiento o justificación se refiera a los delitos de terrorismo o a sus autores. C. Que dicha conducta sea realizada a través de un medio de difusión pública. D. Son características del delito tratarse de un comportamiento activo, que excluye la comisión por omisión, siendo un delito de mera actividad y de naturaleza dolosa. 2. Menosprecio a las víctimas del terrorismo. Entraña descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o a sus familiares. Exige un dolo específico o ánimo directo de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas y no cabe su comisión por actos que, teniendo una finalidad específica distinta, puedan producir dolor o desasosiego en las víctimas o sus familiares. Se da un supuesto agravado cuando los hechos se hubiesen llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de los medios de comunicación. 7. Apología y propaganda del terrorismo. Por apología o propaganda del terrorismo debemos entender aquellas conductas consistentes en la difusión pública de mensajes o consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. Pena: con la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el delito de que se trate. Se trata de una conducta dolosa, destinada a inducir a alguno de los delitos de terrorismo. 8. Actos preparatorios. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de terrorismo se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que corresponda. 9. Inhabilitación y libertad vigilada. El art. 579 bis CP incorpora las penas de inhabilitación absoluta y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre. También incorpora la medida de libertad vigilada, que se impondrá en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hará o no efectiva en función del pronóstico de peligrosidad. La imposición de la libertad vigilada es preceptiva respecto de las penas graves, y potestativo en el caso de las penas menos graves. 10. Arrepentimiento y colaboración con las autoridades. El abandono de las actividades delictivas y la colaboración con las autoridades son actitudes concebidas como una circunstancia atenuante específica muy cualificada. El cumplimiento de los requisitos no supondrá nunca una remisión de la pena, solo la imposición de la pena inferior en 1 o 2 grados. 11. Reincidencia internacional. El art. 580 CP consagra la reincidencia internacional para los delitos de terrorismo, equiparando las sentencias condenatorias de los tribunales extranjeros con las de los nacionales y contemplando la posibilidad de aplicar la agravante de reincidencia. 12. Prescripción. Los delitos de terrorismo tienen los mismos plazos para la prescripción que el resto de delitos, con la salvedad que no prescribirán, en ningún caso, los delitos de terrorismo que hubiesen causado la muerte de una persona.